Mientras los ricos dejaban billetes grandes, él solo tenía monedas. Pero su donación fue la más valiosa de todas. Cuando el padre descubrió la verdad, no pudo contener las lágrimas. Esta es una historia que sucedió en la pequeña iglesia de San Miguel. Una historia que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el verdadero valor de la generosidad. Era domingo por la mañana, 15 de octubre. Las campanas de la iglesia San Miguel resonaban por todo el barrio, llamando a los fieles a la misa de las 11. Como cada domingo, la gente comenzaba a llegar vestida con sus mejores ropas, preparados para otro encuentro con lo divino. Los primeros en entrar fueron los Martínez, una familia acomodada que dirigía una empresa de construcción. Don Carlos, el padre, llevaba un traje azul marino que había costado más que el salario mensual de muchos. Su esposa, doña Carmen, lucía un elegante vestido negro con accesorios dorados que brillaban bajo la luz de los vitrales. Sus dos hijos adolescentes lo seguían, perfectamente peinados y con expresiones de quien cumple con una obligación más que con una devoción. Detrás de ellos llegaron los González, dueños de 3 restaurantes en la zona más exclusiva de la ciudad. Ellos siempre ocupaban la segunda fila, desde donde su generosidad podía ser vista por toda la congregación. La señora González ya tenía preparado en su bolso un sobre blanco con su donación semanal, 1000 pesos, cuidadosamente contados la noche anterior, mientras revisaba las ganancias de sus negocios. Así siguieron llegando. El doctor Ramírez, el abogado Mendoza, la familia Herrera que tenía una cadena de farmacias, los dueños del supermercado más grande del barrio. Todos ellos ocupando las primeras filas, todos vestidos impecablemente, todos con billeteras llenas y corazones dispuestos a demostrar su generosidad. Pero había alguien más que venía en camino. Alguien que caminaba lentamente por las calles empedradas con pasos cuidadosos para no gastar la suela de sus únicos zapatos buenos. Don Fernando Herrera, de 78 años, había salido de su pequeño apartamento a las 10:15. No porque viviera lejos de la iglesia, sino porque sus piernas ya no respondían como antes y necesitaba tiempo extra para llegar puntual. Para don Fernando, llegar tarde a misa era impensable. Llevaba más de 50 años sin faltar un solo domingo, excepto cuando estuvo hospitalizado por una neumonía hace 3 años. Su apartamento estaba en el 4º piso de un edificio sin elevador, en una zona que antes había sido próspera, pero que ahora mostraba las cicatrices del tiempo y la falta de mantenimiento. Ese apartamento de una sola habitación había sido su hogar durante los últimos 15 años, desde que vendió la casa donde vivió con su amada Elena. Esa mañana don Fernando se había levantado a las 5:30, como todos los días. Su rutina era invariable: levantarse, lavarse la cara con agua fría porque no podía pagar el gas para calentarla, preparar un té con la misma bolsita que usaba desde hace 3 días y sentarse frente a la fotografía de Elena para contarle sobre sus planes del día. «Buenos días, amor mío», le susurró a la imagen sepia de su esposa como había hecho cada mañana durante los últimos 15 años. «Hoy es domingo otra vez. Voy a ir a misa, como a ti te gustaba. Ojalá pudieras acompañarme como antes». Elena había sido el amor de su vida durante 43 años de matrimonio. Se conocieron cuando él tenía 22 años y trabajaba como aprendiz de carpintero. Ella era empleada doméstica en una casa grande del centro de la ciudad. Se enamoraron a primera vista un domingo después de misa cuando él se ofreció a acompañarla a casa porque había comenzado a llover. Juntos construyeron una vida humilde pero llena de amor. Nunca tuvieron hijos, no por falta de ganas, sino porque la vida así lo dispuso. En lugar de amargarse, decidieron que todos los niños del barrio serían sus hijos. Elena siempre tenía galletas caseras para los pequeños que pasaban corriendo por la calle, y Fernando reparaba gratis los juguetes rotos de cualquier niño que se lo pidiera. Cuando Elena enfermó de cáncer, Fernando vendió todo lo que tenía de valor para pagar los tratamientos: la casa, los pocos ahorros, incluso las herramientas de carpintería que habían sido el sustento de toda su vida. Pero el cáncer fue más fuerte, y Elena partió una fría mañana de diciembre, dejando a Fernando con un apartamento rentado, una pensión mínima y un corazón roto que nunca volvió a ser el mismo. Esa mañana de domingo, mientras se preparaba para ir a misa, Fernando abrió su pequeña billetera de cuero gastado. Adentro había 8 pesos con 50 centavos. Era todo su dinero hasta el próximo pago de pensión que llegaría en 12 días. La noche anterior había tenido que elegir entre comprar medicina para su artritis o comprar comida. Eligió la medicina porque el dolor en las articulaciones le impedía dormir.
Eso significaba que no había cenado y que tampoco había desayunado esa mañana. En su estómago rugía el hambre, pero Fernando tenía una decisión que tomar. Con esos 8 pesos podía comprar un pan dulce y un café en la tienda de la esquina, lo que le daría fuerzas para aguantar hasta el martes, cuando su vecina, la señora Rosa, siempre le preparaba un plato extra de comida. Pero era domingo, y Fernando tenía un compromiso sagrado. Desde hace más de 50 años nunca había ido a misa sin llevar algo para la colecta. No importaba qué tampoco fuera. Siempre apartaba algo para dar en la iglesia. Era una promesa que le había hecho a Elena en su lecho de muerte. Seguiré dando amor, como tú me enseñaste. Aunque sea poco, seguiré dando. Fernando miró los billetes arrugados en su billetera. 5 pesos. Si daba 5 pesos en la colecta, no era suficiente para comida, pero tal vez podía comprar algunas galletas saladas que lo ayudarían a aguantar. Se puso su única camisa blanca, la que Elena le había regalado en su último aniversario de bodas. Estaba vieja y tenía algunos remiendos casi imperceptibles, pero él la cuidaba como un tesoro. Se puso el pantalón gris que había sido parte de un traje en mejores tiempos y sus zapatos negros que lustraba religiosamente cada sábado por la noche. Caminó lentamente hacia la iglesia, saludando a cada persona que se cruzaba en su camino. Don Fernando conocía a todos en el barrio. Había reparado puertas, ventanas y muebles en casi todas las casas durante sus 40 años como carpintero. Aunque ahora vivía con muy poco, la gente lo recordaba con cariño y respeto. «Buenos días, don Fernando», le gritó desde su ventana la señora Martínez, la panadera. «¿Cómo amaneció?» «Muy bien, gracias a Dios, señora Martínez. Que tenga un buen domingo». «Don Fernando», lo llamó el joven que vendía periódicos en la esquina. «¿No quiere llevarse el periódico de hoy? Se lo doy gratis». «Muy amable, hijo, pero ya voy tarde para misa. Otro día, ¿sí?» Así siguió su camino, intercambiando saludos y sonrisas con todos los que encontraba. A pesar de su pobreza, don Fernando irradiaba una paz y una bondad que la gente percibía inmediatamente. Llegó a la iglesia cuando el padre Miguel ya había comenzado los ritos iniciales. Don Fernando se dirigió a su lugar de siempre, la última fila, en el asiento junto a la columna izquierda. Desde ahí podía ver todo sin molestar a nadie, y su vista se posaba naturalmente en el altar donde colgaba un Cristo de madera que él mismo había tallado 20 años atrás. El padre Miguel era un hombre joven, de apenas 35 años, y había llegado a la parroquia hace 5 años. Era querido por toda la comunidad, pero había algo en don Fernando que siempre le llamaba la atención. Había notado que el anciano nunca faltaba a misa, que siempre llegaba impecablemente vestido a pesar de sus ropas humildes, y que durante las oraciones su rostro mostraba una paz y una devoción que pocas veces había visto. La misa transcurrió normalmente. Las lecturas, el Evangelio, la homilía del padre Miguel sobre la importancia de la caridad. Y entonces llegó el momento que Fernando esperaba y temía a la vez, la colecta. «Hermanos», anunció el padre Miguel, «ahora es el momento de compartir nuestras bendiciones con los más necesitados de nuestra comunidad. Recordemos que Dios no mira la cantidad que damos, sino el amor con el que lo damos». Los encargados de la colecta comenzaron a pasar las canastas por cada fila. En las primeras filas, Fernando pudo ver cómo los feligreses más acomodados depositaban billetes grandes. Don Carlos Martínez puso 2 billetes de 100 pesos. La señora González depositó discretamente su sobre con 1000 pesos. El doctor Ramírez añadió 500 pesos. Y así siguieron todos los de las primeras filas. Algunos lo hacían con genuina generosidad, otros con esa pequeña satisfacción de saberse caricativos y de que otros vieran su generosidad. Pero todos daban cantidades que representaban apenas una fracción mínima de sus ingresos. La canasta se iba llenando de billetes grandes mientras avanzaba hacia las filas de atrás. Llegó a la fila de Fernando, y el anciano sintió cómo su corazón se aceleraba. Sacó lentamente su billetera gastada y tomó el billete de 5 pesos. Sus manos temblaron ligeramente, no por nerviosismo, sino por la artritis que lo aquejaba desde hace años. Miró el billete en su mano. 5 pesos. Era exactamente la mitad de todo lo que tenía en el mundo en ese momento. Si lo daba,
se quedaría con 3 pesos con 50 centavos hasta el próximo pago de su pensión dentro de 12 días. No tendría para comida, no tendría para medicina si la necesitara, no tendría para nada. Pero Fernando cerró los ojos y recordó las palabras de Elena. Fernando, mi amor, dar no nos hace más pobres, nos hace más ricos en el corazón, y un corazón rico nunca pasa hambre. Dios mío, susurró tan bajo que solo él pudo escucharse. Que estos 5 pesos ayuden a alguien que lo necesite más que yo. Tú sabes que lo doy con todo mi amor. Y depositó el billete de 5 pesos en la canasta. Desde el altar, el padre Miguel había estado observando discretamente a su congregación durante la colecta. Era algo que siempre hacía no para juzgar a nadie, sino para conocer mejor a su rebaño. Había notado los billetes grandes de las primeras filas. Había visto las sonrisas satisfechas de quienes daban generosamente. Pero cuando la canasta llegó a la última fila, algo llamó su atención. Vio a don Fernando sacar lentamente su billetera, observar su contenido por un momento que pareció eterno y luego depositar un billete arrugado de 5 pesos. 5 pesos. En una canasta llena de billetes de 100, de 500, de 1000 pesos, había 5 pesos arrugados. Pero el padre Miguel vio algo más. Vio la manera en que las manos de don Fernando temblaron al depositar el dinero. Vio cómo el anciano cerró los ojos y movió los labios en una oración silenciosa. Vio cómo, después de dar, don Fernando no mostró la más mínima satisfacción personal, sino que juntó sus manos y continuó orando con la misma humildad de siempre. El padre Miguel sintió algo extraño en su corazón. Una intuición, una corazonada, algo que le decía que acababa de presenciar algo importante. La misa terminó como siempre, la bendición final, el canto de despedida, la procesión de salida. Pero el padre Miguel no podía quitarse de la mente la imagen de don Fernando depositando esos 5 pesos. Cuando la iglesia se estaba vaciando, el padre Miguel se acercó a don Fernando, quien se había quedado unos minutos más, como siempre hacía, para agradecer en silencio ante... «Don Fernando», lo llamó suavemente. «¿Podría hablar con usted un momento?» «Por supuesto, padre, ¿en qué puedo ayudarle?» Se sentaron en el último banco, lado a lado. El padre Miguel buscaba las palabras correctas. «Don Fernando, he notado que usted nunca falta a misa. Llueva o truene, usted siempre está aquí. Así es, padre, la misa es lo más importante de mi semana. Y también he notado que siempre contribuye en la colecta». Don Fernando se sonrojó ligeramente. «Bueno, padre, siempre trato de dar algo, aunque sea poco». «Don Fernando», el padre Miguel hizo una pausa. «No quiero que se sienta obligado a dar si las cosas están difíciles para usted». El anciano sonrió con esa sonrisa llena de paz que lo caracterizaba. «Padre, ¿puedo contarle algo?» «Por supuesto. Hace más de 50 años, cuando era muy joven, pasé por una época muy difícil. Había perdido mi trabajo, no tenía familia, no tenía a dónde ir. Una noche de diciembre, muy fría, estaba durmiendo en la plaza, junto a la fuente. No tenía nada, padre. Ni comida, ni abrigo, ni esperanza». El padre Miguel escuchaba atentamente. Esa noche, el padre José, quien era el párroco de esta iglesia en aquel entonces, me encontró. Estaba haciendo su ronda nocturna, llevando café caliente a los necesitados. Me vio tiritando de frío y se acercó. Los ojos de don Fernando se llenaron de lágrimas al recordar. «Hijo», me dijo, «Dios tiene un plan para ti, ven conmigo». Me trajo aquí, a la iglesia. Me dio comida caliente, una manta y, lo más importante, me dio trabajo. Me enseñó carpintería en el taller que había detrás de la iglesia. «¿El padre José?», preguntó el padre Miguel, sintiendo que algo extraordinario estaba por revelarse. «Sí, padre José Mendoza, un santo de hombre. Durante 2 años trabajé con él, aprendí el oficio, reconstruí mi vida. Cuando finalmente pude independizarme, él me dijo algo que nunca olvidaré. Fernando, Dios te salvó a través de esta iglesia. Ahora tú ayuda a que esta iglesia siga salvando a otros». El padre Miguel sintió un escalofrío. El padre José había sido su antecesor, había estado en esta parroquia por más de 30 años antes de retirarse y morir 5 años atrás. Pero había algo más. «Don Fernando», dijo lentamente, «¿usted trabajó en la construcción de esta iglesia?» «No solo trabajé, padre.
Yo construí la mayoría de ella. ¿Cómo dice? Don Fernando se puso de pie y señaló alrededor. ¿Ve estos bancos? Los hice yo, uno por uno, con mis propias manos. ¿Ve ese confesionario? También es mío. El altar, el púlpito, las puertas principales, las ventanas del segundo piso. Trabajé en esta iglesia durante 10 años junto con el padre José. El padre Miguel se quedó sin palabras. ¿Y el Cristo del altar? También lo tallé yo. Me tomó 6 meses terminarlo. Cada detalle está hecho con amor y devoción. Don Fernando, yo no sabía. No hay razón para que lo supiera, padre. Nunca me he jactado de eso. Para mí fue un honor y un privilegio poder construir la casa de Dios. El padre Miguel sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Pero don Fernando, si usted construyó esta iglesia, entonces sus 5 pesos... Padre, lo interrumpió gentilmente don Fernando. Esos 5 pesos son todo lo que tengo hasta la próxima quincena, pero se los doy con el mismo amor con que construí cada banco, cada ventana, cada detalle de esta iglesia. ¿Todo lo que tiene? Sí, padre. Bueno, me quedan 3 pesos con 50 centavos, pero esos 5 pesos eran para mi comida. El padre Miguel no pudo contener más las lágrimas. Don Fernando, usted no puede. Yo no puedo permitir que... Padre, don Fernando puso su mano arrugada sobre el hombro del joven sacerdote. Hace más de 50 años, el padre José me enseñó que dar no nos hace más pobres, nos hace más ricos. Mi querida Elena me lo recordaba siempre. Yo he recibido tanto de Dios, tanto de esta iglesia, que dar estos 5 pesos no es un sacrificio, es una bendición. Pero usted se va a quedar sin comer. Padre, he pasado hambre antes, pero nunca he pasado hambre de amor, nunca he pasado hambre de propósito, nunca he pasado hambre de fe. Esas hambres son peores que la del estómago. El padre Miguel abrazó a don Fernando y lloró como no había llorado en años. Don Fernando, el padre José me habló de usted antes de morir. ¿En serio? Me dijo, hay un hombre en la parroquia, Fernando Herrera. Él es el corazón de esta iglesia. Cuando yo no esté, cuídalo como él cuidó de nosotros. Pero yo nunca supe que se refería a usted. El padre José era un hombre sabio. Don Fernando, usted nunca más va a pasar necesidades. Esta iglesia que usted construyó con sus propias manos se va a hacer cargo de usted. No es necesario, padre. Sí, es necesario. Y hay algo más que voy a hacer. El domingo siguiente, la iglesia San Miguel estaba más llena que nunca. El padre Miguel había pedido a todos los feligreses que vinieran temprano porque tenía algo muy importante que compartir. Cuando llegó el momento de la homilía, el padre Miguel pidió a don Fernando que se pusiera de pie. Hermanos, comenzó con voz emocionada, quiero presentarles a alguien muy especial. Este hombre, don Fernando Herrera, ha estado entre nosotros durante más de 50 años. Muchos de ustedes lo conocen, lo han visto aquí cada domingo, siempre en la última fila, siempre discreto, siempre humilde. La congregación miraba con curiosidad a don Fernando, quien se había puesto rojo de la vergüenza. Lo que no sabían es que don Fernando no es solo un feligrés más. Él es, literalmente, el constructor de esta iglesia. Un murmullo de sorpresa recorrió las bancas. Cada banco en el que están sentados fue hecho por sus manos. Cada ventana, cada puerta, el altar desde donde les hablo, el Cristo que nos mira con amor, todo fue construido por este hombre extraordinario. Pero hay más. El domingo pasado, don Fernando dio 5 pesos en la colecta. 5 pesos que representaban todo, absolutamente todo lo que tenía hasta su próximo pago de pensión. Dio hasta su último centavo. Ahora sí, la iglesia estaba completamente silenciosa. Mientras otros dábamos billetes grandes que representan una fracción de nuestros ingresos, don Fernando dio el 100% de lo que tenía. No el diezmo, no una parte, todo. Las lágrimas comenzaron a aparecer en muchos rostros. Jesús nos enseñó sobre la viuda que dio sus 2 moneditas, todo lo que tenía para vivir. Hermanos, nosotros tenemos a nuestro propio ejemplo viviente de esa enseñanza. El padre Miguel hizo una pausa para controlar su emoción. A partir de hoy, esta comunidad se va a hacer cargo de don Fernando como él se hizo cargo de nosotros durante tantos años.
Pero más importante aún, don Fernando nos ha enseñado el verdadero significado de la generosidad. De repente la señora González se puso de pie. Don Fernando, dijo con voz quebrada, es un honor conocerlo. ¿Nos permitiría ser sus amigos? Después se levantó don Carlos Martínez. Don Fernando, usted nunca más va a comer solo. Mi familia lo invita todos los domingos. Uno a uno toda la congregación se puso de pie. Los aplausos duraron 10 minutos. Muchos lloraban abiertamente. Después de la misa, la gente se acercó a don Fernando. Los niños querían tocar las manos que habían construido su iglesia. Los jóvenes querían escuchar sus historias. Los adultos querían ofrecerle su amistad y su ayuda. Don Carlos Martínez se acercó con un sobre. Don Fernando, mi empresa de construcción quiere contratarlo como consultor honorario. Este sobre contiene su primer pago, 20.000 pesos. No puedo aceptar eso, joven. No es caridad, don Fernando, es justicia. Usted construyó nuestra iglesia prácticamente gratis. Es hora de que reciba lo que merece. La señora González también se acercó. Don Fernando, mis restaurantes van a proveer todas sus comidas de ahora en adelante. Y no es caridad, es un honor. El doctor Ramírez le ofreció atención médica gratuita de por vida. La familia que tenía las farmacias le aseguró medicinas sin costo. El dueño del supermercado le dio una tarjeta para que comprara lo que necesitara. Pero lo más hermoso de todo fue ver cómo, domingo tras domingo, la canasta de la colecta comenzó a llenarse no solo de dinero, sino de corazones transformados. La gente comenzó a dar no para sentirse bien consigo misma, sino porque había aprendido, a través del ejemplo de don Fernando, lo que significaba dar verdaderamente. La iglesia San Miguel se convirtió en un faro de generosidad auténtica en toda la ciudad. Otros sacerdotes venían a aprender sobre el milagro de don Fernando. Periodistas escribieron artículos sobre el carpintero que construyó una iglesia y luego enseñó a una comunidad entera el verdadero significado del amor. 6 meses después, junto a la caja de donaciones, se colocó una placa de bronce que decía: «Las donaciones más valiosas no vienen del bolsillo, sino del corazón», en honor a don Fernando Herrera, que nos enseñó que el valor de lo que damos no se mide en pesos, sino en amor. Don Fernando vivió 5 años más, rodeado del cariño de toda la comunidad que había aprendido a amarlo. Cuando partió a los 83 años, su funeral llenó no solo la iglesia que él había construido, sino toda la plaza. Gente de toda la ciudad vino a despedir al hombre que había enseñado a todo un pueblo el verdadero significado de la generosidad. En su testamento, don Fernando dejó una última sorpresa. Había estado ahorrando secretamente parte del dinero que la comunidad le había estado dando, y lo donó completamente para un fondo que ayudaría a las familias más necesitadas de la parroquia. Hasta el día de hoy, cada domingo en la iglesia San Miguel, cuando llega el momento de la colecta, el padre Miguel cuenta la historia de don Fernando y sus 5 pesos. Y cada domingo, la gente recuerda que Dios no mira cuánto damos, sino cuánto amor ponemos en lo que damos. Porque don Fernando nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar. Y que a veces, 5 pesos dados con amor infinito, valen más que 1000 pesos dados con corazón vacío. Esta es la historia de cómo una moneda de 5 pesos se convirtió en un milagro, y de cómo un anciano humilde enseñó a toda una comunidad que el secreto de la felicidad no está en acumular, sino en compartir. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque todos conocemos a un don Fernando que merece ser valorado, y todos podemos aprender a dar no desde nuestros bolsillos, sino desde nuestros corazones.